De acuerdo. Entonces, que estamos estudiando el Evangelio según Marcos, ¿cierto? Y nos habíamos quedado en el capítulo 2 y corresponde a partir del versículo 23, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver si hoy avanzamos al menos un par de versículos. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si le leemos, ya? Y si tenemos igual a la mano algunas otras versiones de la Biblia, algunas otras traducciones, sería buenísimo para poder ir contrastando, especialmente algunos versículos, ¿sí? Uno en específico. Sí, ok. Entonces voy a leer como dice en la Reina Valera, que creo que es la que manejamos la mayoría. Así que dice así, Marcos, perdón, 2:23 en adelante, ¿no es cierto? Dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de Shabbat, acuérdense que cuando dice día de reposo, aún en griego está apareciendo perdón, Sabbat, ¿sí? Dice, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de Shabbat, ¿no es cierto?, lo que no es lícito? Pero él les dijo, nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de Shabbat, ¿no es cierto?, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de Shabbat. Y por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Ok? Entonces, clarito está, ¿no es cierto? Ok, hay muchas cosas que podemos seguir comentando de acá. ¿Se acuerdan ustedes que este pasaje, de hecho, ya lo vimos cuando leíamos Marcos 12? ¿Sí? En todo caso, podemos ver algunas otras cosas. A ver, en términos generales, una vez más, ¿se acuerdan de lo que veíamos hablando? Aquí se establece otro episodio, digamos, muy pedagógico del Señor, que de la manera como está relatado en Marcos, nos da algunos, por así decirlo, algunas formas de entender o otra herramienta para entender la palabra de tal manera que podamos precisamente defender nuestra fidelidad, nuestra educación, nuestra fe, como normalmente decimos, de estas preguntas que son como muy complicadas, ¿sí? Porque una de las tantas formas de cómo se puede enfocar cualquier parte de la Biblia es precisamente como una herramienta, como un arma que el Señor nos da para defendernos de algo muy capcioso en realidad, ¿sí? Ahora bien, antes, ¿no es cierto? El contexto anterior es que dio esta parábola, ¿no es cierto? De lo nuevo, de lo viejo, del remiendo nuevo, de la tela nueva y del vino nuevo en odre nuevo, ¿no es cierto? Ahora, salta de eso, históricamente esto es un evento diferente, no es el mismo día en el que está hablando sino es otro. Ahorita está hablando en un contexto de Shabbat. Sin embargo, el contexto, digamos, o la línea argumentativa, por así decirlo, la línea de enseñanza que está llevando Marcos, está concatenada porque sigue una misma forma, al menos, de resolución del problema. Si ustedes se fijan, hay una situación controversial, ¿ya? Que básicamente es una actitud o una actividad que están haciendo los discípulos y le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos hacen X? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan que antes era, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Ya? Y le responde. Y ahora le dicen, ¿por qué tus discípulos hacen así? ¿Ya? Hacen lo que no es lícito. Y el Señor Jesús le responde a través de dos preguntas. ¿Acaso no has leído? ¿Ya? Lo de David y demás. Y por otro lado dice, también del día de Shabbat es hecho por causa del hombre y no al revés. ¿Sí? Entonces, ahí otra vez, como les digo, es un típico escenario donde hay unos hechos controvertidos, por así decirlo, que levantan dudas, inquietudes, y después de eso hay una pregunta, digamos, al respecto, y después hay una respuesta, una resolución a esa duda. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el hecho complejo? Y aquí quisiera pedirles que si tenemos a la mano otras traducciones de la Biblia, sería bueno que lo podamos compartir, como dice el versículo 23. ¿Sí? El versículo 23, ¿cómo dice? En la traducción al lenguaje actual, Ujú, dice, un sábado, mientras Jesús y sus discípulos iban por un camino sembrado de trigo, ujú. los discípulos comenzaron a arrancar espigas. Ok, hasta ahí nomás, ya. Solo el capítulo 1. Entonces, fíjense que dice algo similar, ¿no es cierto? ¿Alguna otra versión por ahí? Sí. No te escuchamos, papá. Ahí. Dice así, un sábado Jesús caminaba por los sembrados con sus discípulos. Ellos al pasar se pusieron a desgranar espigas. Dice una versión, veamos qué dice esto. Ok. 25. 23 dice, en otra ocasión caminando el Señor junto a unos sembrados un día de sábado, sus discípulos se adelantaron y empezaron a coger espigas. Se adelantaron, pone.
¿Ok? Fíjense que es distinto. Ok, tal vez alguna otra versión que tengamos por ahí que diga algo, tal vez no lo que, que no tenga la misma idea, tal vez. Aquí, pero bueno, está parecido. Dice, ¿Cómo dice? aconteció que en el sábado fue pasando por los sembrados y sus discípulos empezaron a caminar arrancando las espigas. Ok, de acuerdo. Ahora fíjense ustedes, hay una particularidad con ese versículo que literalmente no dice así. ¿Ya? Voy a intentar leer de manera literal. Y la primera parte no hay problema, digamos. La primera parte diría así. Y fue, ¿ya? Y de hecho, esto es una cosa bien interesante porque de pronto no es muy común para nosotros, pero cuando uno lee la Biblia en hebreo, es muy común encontrarse con una frase que es Vayehi. Vayehi, y eso significa y sucedió. ¿Y fue qué? ¿Ya? Y fue, eso es muy común, es un hebraísmo muy común en la Biblia. Entonces, por ejemplo, dice, y Vayehi, Abraham, tal cosa. O sea, y fue que Abraham, tal cosa. Esa es una forma muy, muy hebrea de comenzar las oraciones. Ya, los verbos y las historias, y en general una oración. Vayehi, y fue, y sucedió que. Sí, y ese equivalente en griego es que egenato. O sea, y sucedió que. ¿Ya? Entonces es muy interesante que aquí hay un hebraísmo, ¿no? Entonces, y sucedió que él en un sabbat, ¿no es cierto? Pasando por los campos, ¿no es cierto? Y aquí viene la parte que es media curiosa, dice, y sus discípulos comenzaron a hacer camino, así dice literalmente, comenzaron a hacer camino arrancando las cabezas de los trigales, digamos así, ¿ya? Entonces no sé si notamos la diferencia, ¿ya? En la Reina Valera normal, la Reina Valera, perdón, como tenemos nosotros, dice, no, aconteció que al pasar él por los sombrados, la parte que nos interesa es esta, ¿no? Sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces lo que dice, estaban caminando por un sembrío y mientras caminaban arrancaban espigas, ¿no es cierto? Y esto, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque según la interpretación normal, el diálogo se da a continuación por la actividad de arrancar espigas. Y dado el contexto inmediato que hace referencia a David que tenía hambre, entonces muchos piensan que es que estaban arrancando las espigas para comer. ¿Ya? Entonces básicamente esa es la discusión. Pero si leemos literalmente en griego, eh, no dice así. Dice que ellos andaban delante de él, haciendo camino, arrancando espigas, si se quiere. Entonces, fíjense ustedes que es todavía una cuestión un poco más, es diferente. No es simplemente que andaban por el camino, así por la calle, al lado de sembríos, ¿no? Sino que, digamos así, atravesaban un sembrío y para abrirle paso al Señor es que estaban arrancando las espigas, ¿ya? Entonces, no hay tanto el elemento, aparentemente no hay tanto el elemento eso de que tenían hambre y por eso comían. No, porque si ustedes se fijan, esto se respalda porque el versículo 24 dice, los fariseos le dicen, ¿por qué hacen lo que no es, porque dice, ¿por qué hacen en el día de Shabbat lo que no es lícito? O sea, nunca le dice por qué tus discípulos comen, ¿ya? Sino se referiría a este hecho de arrancar las espigas. Y en el contexto está explicado, literalmente, por eso quería ver alguna otra versión. En esta aplicación Bible Gateway, o como nosotros decimos Biblia Gateway, no, Biblia Gateway, ¿cierto? En esta página ustedes pueden contrastar algunas y hay alguna que sí lo dice por ahí, porque lo revisé antes y alguna sí lo dice por ahí, pueden revisar, ¿sí? Algo parecido, ¿sí? Que dice, iban haciendo camino. ¿Ya? ¿Le tienes ahí cuál es? Sí, está. ¿Cuál es? Déjame ver. ¿Cuál? Ok, la TLA dice, un sábado mientras Jesús y sus discípulos iban por el campo sembrando trigo, los discípulos no. Otra era. Aquí miren, por ejemplo, la Reina Valera 1977, ¿ya? Miren lo que dice. Sucedió también que él pasaba por los sembrados en sábado y sus discípulos comenzaron a abrirse camino arrancando las espigas. ¿Ya? Entonces, fíjense que es Acá en diferente. esta Josué también da esa idea, dice, ¿Cómo dice? ahora bien, sucedió que él iba pasando por los sembrados de grano Ujú. un día de sábado y sus discípulos comenzaron a caminar y arrancar las espigas. Ok, exacto. Entonces, fíjense que la idea, para que más bien aclaremos el panorama, porque esto es como que está una idea preconcebida de que los discípulos tenían hambre, ¿ya? Y que por eso comienzan a arrancar. O sea, Hermano, arranca- permite. sí, sí, hermano José.
En el versículo 25 nos aclara todo esta duda. Dice, pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Exacto. Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Era que había necesidad de espigar para poder saciar el hambre que estaban pasando en aquellos momentos. Gracias, hermano. Gracias, hermano José. Y precisamente eso es lo que les comentaba, ¿no? Esa es la interpretación tradicional, ¿ya? Y digamos, tiene sentido. Pero lo que pasa es que si lo vemos con más detenimiento, puede haber más que eso. Y lo que digo es que aquí hay una cosa bien interesante, porque los discípulos serían los que están arrancando espigas en un campo, abriéndole camino al Señor. ¿Me explico? Entonces eso es más simbólico, es mucho más simpático que simplemente el hecho de que sus discípulos vayan por la vida arrancando porque tienen hambre, ¿ya? O sea, más allá del sentimiento muy, digamos, muy humano de tengo hambre y encuentro y arranco lo que quiero. Explico. Tiene un significado un poco más profundo, es un significado más simbólico. Además, digamos, entonces, antes de seguir, entonces, lo primero que quería era ampliar el panorama, ¿ya? Para que veamos qué más puede estar pasando ahí. O sea, no es solamente, si se quiere, ya no pongamos en discusión, porque también digamos así, si somos muy literales, en ningún lado me dice que estaban teniendo hambre. ¿Ya? Si me pongo así muy legalista, en ningún lado me dice que tenían hambre. ¿Ya? El tema de que tenían hambre porque después del Señor Jesús saca el escenario de David con Abiatar y demás, eso ya es interpretación, el texto no me dice literalmente eso, ¿ya? Si me pongo así muy riguroso, muy legalista, ¿ya? Pero abriendo, no somos así, ¿cierto? Entonces, abriendo el tema, nos damos cuenta que puede haber algo más. Y ante esa situación, precisamente vamos a ver qué más puede haber. Entonces, la primera alternativa es la que siempre se ha enseñado, ¿no es cierto? De que tenían hambre y por eso está el tema. ¿Ya? Entonces, tuvieron hambre, como el Señor Jesús parecería corroborar después, tal. Pero resulta que antes de saltarnos a lo de la historia del nunca has leído y todo lo demás, lo importante es la pregunta. Que fíjense ustedes, que es lo que siempre he puesto el énfasis, en notar cuál es la pregunta porque nosotros a veces nos saltamos a la conclusión de este pasaje que es el Señor Jesús, el Hijo del Hombre, es el Señor del sábado, es el Señor del día de reposo. Ya, y eso todavía queda un poco grande de determinar qué es, pero como que nos saltamos a la respuesta. Pero sí es bueno que ahora, aprovechando que tenemos un poco más de tiempo, le echemos ojo a cuál es la pregunta que detonó eso. Ya, o sea, más bien dicho, hagamos el proceso de por qué el Señor Jesús termina diciendo, ¿cierto? Porque la pregunta no es, digamos, o sea, la pregunta aquí no es, ¿quién es el Señor del Shabbat? ¿Me explico? Porque si yo le preguntara, ¿quién es el Señor del Shabbat? La pregunta sí, la respuesta sí sería directa, ¿no es cierto? Pues del Hijo del Hombre. ¿Me explico? Pero esa no es la pregunta. La pregunta comienza, todo el escenario, todo se desencadena por otra pregunta, que es por qué a sus discípulos hacen lo que no es lícito. ¿Ya? Porque hacen lo que no les es permitido, ¿sí? Vito. Bueno, estaba viendo aquí en la aplicación que tengo y bueno, primero me mandaba como una referencia de la Biblia, solo por tenerlo en cuenta que recordar el mandamiento en Deuteronomio 23-25, cuando dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Bueno, no, eso no estaba, y primero me fui a ver ese versículo y después me mandó otra vez a otras referencias, en donde en Lucas 6:1 ahí como que sí menciona que comía. Dice, aconteció que un día de reposo, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban las espigas, restregándoselas con las manos. Entonces parece que también sí se las comía. Parecería, de acuerdo, ya, por eso les quiero decir, no descartemos eso, no quiero decir que no es eso, ¿ya? Pero lo que quiero decir es que parece que al menos Marcos, acuérdense que es el primer evangelio, ¿ya? Es el primer evangelio. Lucas viene después, recaba más información y más. Pero preguntémonos una vez más, o sea, por eso les digo, pongámonos en el escenario de Marcos, es el primer evangelio, hay urgencia, ¿se acuerdan lo que veíamos? Hay urgencia en contar, o sea, tiene que ser muy concreto. La manera que él escogió no es digamos, así casualidad, es a propósito. Entonces, con todo ello, fíjense que ha escogido el tema de los discípulos iban haciendo camino, arrancando.
¿ya? Entonces arrancaban haciendo el camino, ¿ya? Y lo segundo, que era lo interesante, para no decir, bueno, para más allá de lo que tenían hambre. Ahora, ¿por qué digo también, más allá de que se comían, lo que quiero decir, el hecho no está en que comían o no comían, ¿sí me explico? El hecho no está en eso, el problema no es tenían hambre o no tenían hambre. ¿Ya? Por último, si comieron o no comieron, da igual, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hecho y la pregunta que es a lo que iba, la importante es lo que le preguntan los fariseos, que es ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito? En otras versiones podrán lo que no está permitido. Y aquí mucho a veces se ha discutido especialmente del ámbito mesiánico, que aquí se estaba haciendo referencia a una interpretación, ¿no? A la típica interpretación de que los judíos tienen los 36 actividades, ¿no es cierto?, que estarían prohibidas de hacer en un día de Shabbat. Entre ellas el recoger, el espigar, digamos, entre ellas el cosechar en términos generales, ¿ya? Pero precisamente un argumento en contra de eso, de esa interpretación así, es que el mandamiento que acaba de leer Gómez de Estevita, que dice que cuando hay necesidad, tranquilamente puedes comer del trigal de tu prójimo, ¿ya? No te vas a poner a cegar, pero puedes arrancar lo que sea necesario para tu subsistencia, ¿ya? Entonces, fíjense que hay como que precisamente este argumento me hizo dar cuenta que no están hablando en realidad de una opinión humana, o sea, no están hablando de una tradición oral, sino en realidad están hablando del mandamiento duro. O sea, lo que le están acusando es por qué tus discípulos transgreden Shabbat. ¿Ya? ¿Por qué tus discípulos transgreden Shabbat? Ahora, para que los fariseos le hayan hecho una acusación así, significa que en realidad fue algo bastante llamativo, por no decir aparentemente grosero. ¿Ya? Entonces, el simple hecho de que estén así como si arrancando y comiendo, no parece ser una actividad como que merezca tal nivel de reproche. Aunque podría ser considerando comer a los fariseos. Pero por otro lado, si lo vemos que estaban arrancando para abrirse camino, tiene más sentido. Entonces era una actividad tal vez que merecería una actividad más fuerte. Imagínense ahora un grupo de 13 personas, de las cuales 2 están ahí trabajando. O sea, no es que simplemente iban así espigando tal vez. No, es que estaban arrancando, o sea, estaban haciendo una actividad que parecía trabajo. De tal manera que viene la acusación de los fariseos porque trabajan. ¿Ya? Y eso no reñiría con ninguna interpretación humana, farisea, de que no espigues, que no sé qué, que no sé cuánto. Sino en realidad lo que están atacando es porque tus discípulos están transgrediendo el día de Shabbat, haciendo trabajo. O sea, lo que le están acusando es una cosa bien seria, porque tus discípulos están trabajando y tú no les dices nada. Y aquí también hay una cosa también que es importante notar antes. Fíjense que contra quién se pegan los fariseos. No se pegan contra los discípulos. Le dicen al maestro, ¿por qué dejas tú que tus discípulos hagan esto? O sea, se le achaca la conducta de los discípulos al maestro, ¿ya? Que debería ser algo, que suena algo extraño, ¿no? Cualquiera diría, oye, o sea, directamente con los discípulos, no hagan así, ¿no? Alguna cosa. Pero dado que estaba el maestro, le achacan a él, o sea, le imputan, como se dice, le dan la responsabilidad de esto al maestro, ¿ya? Y el maestro, ¿por qué? Porque esto es una cuestión que básicamente estaba en cuestión de autoridad. Entonces, si el maestro permitía eso, daba señas de qué nivel de conocimiento, de profundidad tenía, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes. Entonces, aquí, una vez que hemos determinado entonces de qué están hablando, que en el fondo, ya les digo, están atacando, esto es una pregunta muy fuerte, que básicamente ataca al tema de por qué tus discípulos transgreden el día de Shabbat. Fíjense ustedes. Y aquí, cuando lo vemos así, se desvanece el tema de tenían hambre, no tenían hambre. ¿Sí me explico? No están hablando de, oye, ¿por qué tus discípulos tienen hambre? No, el problema central es por qué transgreden el día de Shabbat. Ese es el problema. ¿Sí? Que en las palabras de Marcos dice, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito? Lo que no les está permitido. ¿Y qué es lo único que no está permitido en Shabbat? Bíblicamente hablando, trabajar. Entonces, reconstruyéndole ya, ¿por qué tus discípulos están trabajando? Parecería que están transgrediendo el día Shabbat. Seria acusación. Seria duda, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, entonces, el argumento del Señor Jesús da 2 argumentos. Un argumento bíblico que enseña el tema este de pensar más allá del molde, de no quedarse en el legalismo, y el otro un argumento de autoridad.
que básicamente es yo soy el Señor del Shabbat, ¿ya? Ahora, y aquí viene el asunto. ¿Pudo el Señor Jesús haber escogido un montón o cualquier otro momento de la Biblia en el que pase lo siguiente? Que habiendo una norma establecida, se la transgreda por un fin mayor. ¿No es cierto? ¿Ya? Eso es lo que está pasando ahí. ¿Por qué saca a colación esto? A primera vista, porque en lo de David, ¿no es cierto?, pone un escenario similar, en el que nadie podía comer de los panes de la proposición, sino ¿quiénes? Solo los sacerdotes. Solo los levitas que estaban en servicio, ¿cierto? Solo ellos podían comer. ¿David era levita? No. Por lo tanto, ¿podía comer? No. No. Pero terminó comiendo. ¿Ya? Entonces, fíjense que el escenario ahí, el Señor Jesús le saca ese escenario y les dice, no se acuerdan, no han leído, que también pasó algo similar. Y el escenario es este. Hay una norma fija, inquebrantable, digamos, pero que ante un momento excepcionalísimo se quebranta y no hay problema. ¿Ya? Ese es el razonamiento que está ahí detrás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué procuraba David con eso? ¿Qué hizo el sacerdote? Bueno, que no fue Abiatar, fue Ahimelech, fue el papá. Pero, ¿qué hizo el sumo sacerdote? Al darle, prolongarle la vida, no dejarle que muera. Y es más, según el relato de Samuel 21, le dio pan y después le armó, porque venía huyendo de Saúl. ¿Ya? Entonces, fíjense, si nos ponemos así, el argumento es clarísimo. Hay un escenario igual en donde, si bien hay un mandamiento muy fuerte, está clarísimo, no es que hay duda de interpretación ni nada, pero viene un escenario sui generis, y ante eso lo que toca es precautelar el bien mayor, que en el caso de David era, si no come se muere. Y no hay más que eso. O sea, literalmente ahí tenían un escenario en donde no había más que los panes de proposición. No había más que eso. Y era eso, o que David se muera en su huida. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen en ese caso? ¿Qué hizo el sumo sacerdote? Tenga los panes. Y eso sí, ojo, que el sumo sacerdote no fue loco, no así decirle así sin más toma. Le dijo, oye, pero por lo menos acuérdate que estos panes son santos, y no sé si ustedes estarán santos. Por lo menos preocúpense de que estén santos. Por lo menos les dice ahí, guárdense de que no hayan tocado mujer. Eso les dice ahí Melec. Y David les dice, mira, nosotros venimos huyendo como 3 días, así que desde hace 3 días no se ha cruzado una mujer por nuestro camino. Así que si bien nuestra huida puede no parecer santa, en realidad ellos lo están. Así que ellos pueden comer y el sumo sacerdote le da. Y se comen y se hacen enfermas. Entonces fíjense, el escenario es lo mismo. Es lo que siempre hemos visto, lo que solemos decir, lo que también otro escenario más actual. Es la típica que se suele decir en la Segunda Guerra Mundial, lo que tuvo que hacer el pueblo judío para sobrevivir. ¿Ya? ¿Qué tuvo que hacer? Cuando estaban perseguidos, tenían que comer hasta lombrices, lo que sea. Ya, al comer lombrices no está permitido. Pero cuando estás en un escenario de es eso, te mueres. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, le lleva el Señor Jesús, ya les digo, en ese sentido, a un argumento de la misma, a un escenario semejante, digamos. ¿Sí? A un escenario semejante. O sea, esto es lo que nosotros llamamos un argumento por analogía. Sí, digo. Tengo solo dos. La primera es que estaba viendo algunas versiones y en la versión LBLA, Ujú, sí, que es la Biblia de las Américas, ujú. sí, menciona, aquí sí es muy explícito, ¿no? Dice, y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces, es ahí sí muy explícito. Exacto. Entonces, entiendo que en este caso, por ejemplo, sea que se lo pueda interpretar, sea por comida o sea por abrir el paso, los dos vienen a ser como un bien Exacto. mayor, o sea, Ajá. donde, oye, estamos atrapados aquí, si no abrimos paso no llegamos a donde Claro. queremos llegar, o también estoy con hambre y estoy cumpliendo algo. Exacto. Entonces, cualquiera de las dos interpretaciones pueden ser válidas, a Exacto. pesar de que encontré con algunas versiones, como todas las BLPH, las versiones hispanoamericanas también hablan lo mismo, dice abriendo paso. Ujú. Sí, entonces podría ser ella, ¿no? Exacto. La original. Ahí está, sí, exactamente. Y en griego dice así. Lo que pasa es que, claro, fíjense ustedes, si le pongo literalmente, ¿no? Y estaban haciendo camino mientras arrancaban espigas, ¿qué entienden eso? Es muy complicado traducirlo. Pero en cambio, cuando lo que hacen las traducciones es tratar de hacer entendible, y en eso ponen, mientras caminaban, arrancaban espigas.
es más confuso, ¿no? O Porque sea, la idea no- exacto, se pierde. entiende, pero se pierde el sentido de haciendo camino. Porque en español, especialmente actual, hacer camino, no conectamos. No conectamos a hacer camino. ¿Qué es hacer camino? El caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Pero ya no estamos en esa época de abrir caminos. O sea, en nuestra mente suena raro. Entonces, para hacerle más sencillo, mientras caminaba. Nos damos cuenta. Hoy Pues, los se pierde. caminos están ya hechos. Exacto, hoy los caminos ya están hechos. Entonces, ¿qué camino? Salvo, perdón, hermanos de Josué, salvo en ciertas áreas rurales, Exactamente. ¿no? En ciertas áreas rurales, quizá el camino da mucha vuelta, ¿no? Claro. Y hemos pasado por eso. Y entonces, para viabilizar el camino hacia dónde vamos, de pronto se pide paso o se va por donde está sembrado, digamos. Ujú, Y en esa parte sí es posible. Aquí en la ciudad tenemos camino por todo lado y nadie va abriendo camino. Pero en el campo, allá sí a veces toca ir hasta con machete, en el oriente, por ejemplo. Ahí sí toca ir con machete muchas veces, ¿no? Si uno tiene que pasar a veces por una finca, alguna cosa así, ¿no? ujú. Entonces toca ir abriendo camino. Así es, así es. Exacto. Entonces, parecería que ese es el escenario, fíjense. Por eso les decía, más allá de que hayan comido o no hayan comido, incluso, ya, como decía el Dieguito, incluso más allá de lo que sea, no es ese el problema. El problema es que la actividad que ellos estaban haciendo parecería que estaba transgrediendo el día de Shabbat. El Señor Jesús lo que dice es, el Señor Jesús no les dice, no, ¿cómo van a pensar? No, no soy yo, no. Lo que les hace razonar es, bueno, más allá de eso, ¿qué? ¿Ya? Bueno, ya, por último, o sea, entre líneas lo que les dice con el recuento de David y demás, dice, sí, o sea, y en algunos escenarios va a tocar transgredir mandamientos, ¿ya? Sí, a ver. Hermano, una aclaratoria, hermano, por favor. Sí, sí, hermano José. El tema dice, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Ajá. No dice los discípulos hacen camino en el día de reposo. Está diciendo recogen espigas. Y ese es el tema. Y, y la enseñanza no está de que en el camino o en recoger las espigas. Está en el día de reposo. El día de reposo, la enseñanza, nosotros miramos todo, digamos, es sobre eso lo que nosotros debemos enfocarnos sobre el significado del día de reposo. Así es, así Para es, que, así es, así es, y allá vamos. Lo que quiero decir es que, fíjense, lo que yo intento precisamente es dar todo el argumento que de pronto no siempre se suele hacer. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, y es lo que les decía, la conclusión ya sabemos, ¿o no? Si el Señor es el Señor del día de reposo, ¿ya? Allá ya sabemos, pero lo que quiero siempre tomarme un poco más de tiempo es en ver todos los problemas teológicos que se le presentó al Señor Jesús ahí. ¿Me explico? Y qué es lo que no siempre vemos, porque nos hemos centrado mucho más en la respuesta, ¿no es cierto? Y no tanto en la pregunta. Y yo creo que pasado 2000 años, ¿no es cierto? Desde que pasó esto, es bueno que nos preguntemos y planteémonos cómo llegamos a esa conclusión, ¿ya? Porque ya les digo, si nosotros preguntamos, hermanos, ¿el Señor es del día de reposo? Sí, señores, el Señor del día de reposo, sí. Y pero si les pregunto, justifíqueme, me explico, se complica un poco, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces se pasa por alto o parecería que esto no es tan importante. Y esto es tan importante como la respuesta. Siempre he puesto el ejemplo de los profesores de matemáticas que nos daban en el colegio, ¿se acuerdan? Cuando decían, profe, ¿va a calificar la respuesta o el procedimiento? Entonces, ¿qué decíamos nosotros? ¿Qué decía el profe? Pues las dos cosas, ¿ya? Las dos cosas. ¿Cómo te voy a calificar solo la respuesta? Si por suerte latinas, estarías bien, ¿no? ¿Y cómo voy a calificar solo el procedimiento si después te equivocaste en la respuesta? Me explico. ¿Por qué? Porque aquí hay una cosa muy importante, fíjense ustedes, que al momento cuando estamos aquí hablando de estas cosas, no es tan, es lo mismo, es tan importante la respuesta como la pregunta. Y aquí lo que el Señor Jesús les avala, por así decirlo, a los fariseos es una buena pregunta. Y fíjense ustedes que incluso
cuando se sabe que alguien es un maestro, cuando sabe hacer buenas preguntas. ¿Ya? Alguien no es buen maestro por las respuestas que da, sino por las preguntas que propone. Si no, fíjense ustedes en los textos, por ejemplo, los artículos que hacen los físicos más famosos, de Einstein y todo lo demás, no fueron famosos por las respuestas que dieron, sino por los problemas que abrieron. ¿Sí me explico? Y aquí el Señor Jesús está dando seña de eso, porque le hacen una buena pregunta y Él les abre con todavía y les responde con otra pregunta todavía más complicada. Entonces, fíjense, siendo así el nivel argumentativo, fíjense, siendo así el nivel de respuesta del Señor Jesús, creo que es bueno que nos centremos en la pregunta, más que en la respuesta, ¿ya? Porque ya les digo, la respuesta está dada, pero el razonamiento que hace el Señor Jesús es donde está la riqueza, creo yo, especialmente para nosotros, porque nos hace mucho más pensar, ¿sí? Y si me tomo un poco de tiempo es precisamente eso, porque quisiera como recrear ese escenario, ¿ya? En donde todavía no estaba dada la respuesta, para que pensemos cómo se llega a eso, ¿ya? Entonces, como decía el hermano José, perdón, antes, Estevitan también estaba levantando la mano, y Avi también. Ah, ya, sí. Bueno, pues sí me parece interesante lo que mencionabas de, claro, el enfoque del día de reposo. Yo tenía una duda ahí de lo que estamos viendo en este tema, ¿no? Este es como si se calva Omer, ¿no? En hebreo. Eh, Ujú. Creo que sí, ¿no? Y, y cómo, digamos, uno podría, digamos, aplicar eso, o cómo saberlo aplicar correctamente, ¿no? Porque uno puede decir, o cómo uno puede decidir si algo puede o no aplicar un mandamiento para dejar de aplicar otro. O sea, Sí. eso ya creo que no es tan sencillo de hacerlo, ¿no? No, no es tan sencillo. No es muy sencillo de hacerlo. En realidad, digamos, fíjense que estos problemas que se presentan aquí se presentan en todo lado. De hecho, yo les comento, en mi profesión eso es algo que hago bastante común. Es que es algo que, digamos, por la profesión toca hacer. ¿Ya? Y en la ciencia humana se ha desarrollado un montón de habilidades, de técnicas, pero eso es imposible pasarlo acá porque sería desdibujar todo. Lo que sí les puedo decir es que la forma cristiana como se debe actuar aquí hay una forma bien simpática, verán, que hay en la Biblia. Los casos difíciles es hermoso porque nunca los resuelve el hombre. Nunca. Los casos difíciles siempre se someten a la voluntad del Señor. Entonces, eso es algo que ninguna legislación tiene. ¿Me explico? En nuestro Ecuador, fíjense, en el Ecuador, los casos más difíciles llegan a las manos de 9 personas. ¿Ya? 9 personas son las que a veces deciden el futuro del país. ¿Ya? Les digo con experiencia. ¿Ya? Pero incluso cuando esas 9 personas o alguno de ellos tiene dudas, ¿a quién recurre? A sus maestros, a los libros, a otras cortes de otros países. O sea, más humanos. En cambio, nosotros cuando no sabemos qué hacer, ¿qué hacemos? Al Dios, al mismísimo Dios. Entonces, fíjense ustedes qué diferente es nuestro sistema de pensamiento. Nosotros, cuando tenemos un caso difícil, paramos las cosas, ponemos en las manos del Señor y decide usted. Porque yo no sé. El que dio la Torah es el Señor, no soy yo. Hay algunas cosas que podemos entender por la experiencia, por el estudio, pero en los casos así complicados, el que da la respuesta es el Señor. Acuérdense que en la época del tabernáculo y demás, cuando había un caso difícil, por último se aplicaba el Urim y el Tumim. Sumo sacerdote, mete tu mano, que sale Urim, vaya. Salimos, perdón, salimos o no a la guerra. Ya, fíjense ustedes, ya, que era una pregunta difícil. ¿Salimos o no a la guerra? ¿Qué decían? A ver, rey, hagamos un plan, a ver qué conviene. No, sumo sacerdote, saca tu mano, mete en el Urim, sale. Salió Urim, vaya. Salió Tumim, no vaya. Ya, el Señor se manifestaba así. Ahora tenemos la oportunidad de orar, de conversar con los hermanos, someter la oración, etcétera, y demás. Los testimonios de la Biblia, etcétera. Tenemos más herramientas al respecto. Pero en últimas, los casos difíciles siempre los responde el Señor. ¿Sí? ¿Sí? Así que digamos, no es una tarea, por eso quiero decir, cuando tenemos un caso difícil, así de estos de cuál pongo en balance, no está la decisión en nosotros. Explico, no está la decisión en nosotros en últimas. La decisión la tiene que dar el Señor.
porque si no puede caer el escenario en el que fíjense, porque acuérdense que hemos de ser sometidos a juicio, ¿no? Suponiendo que alguien de la buena voluntad o lo que sea dice algo, tendrá que dar juicio de eso, tendrá que dar cuenta de eso. Entonces no es nada más de sencillo de, a ver, sí hay que proteger la vida. No, no siempre. O sea, hay que ser lo suficientemente maduros para decir, sí, sí, hay que ser los mandamientos y tal, pero en últimas, Señor, tú decides, indícanos qué hay que hacer. Yo creería que hay que hacer así, o creemos nosotros que hay que hacer así. Leyendo tu palabra, quería que hay que hacer, que parecería que hay que hacer así, pero si es así, Señor, confírmanos o muéstranos otra salida. Perdón, Josué, perdonen, hermanos. Hay casos en la Biblia, como el caso de Gedeón, por ejemplo. Él no sabía qué hacer, o mejor dicho, no estaba seguro de lo que Dios quería o algo así, porque él era un agricultor y de pronto como que fue llamado para combatir a los filisteos y todos ellos. Y entonces él le dijo, si es tu voluntad, y de esa forma, ¿no? Le pidió una prueba, que el vellón amanezca seco y el resto lleno de agua, y luego le hizo lo contrario, y entonces estuvo seguro. Y así a través de la Biblia han habido casos en donde se ha pedido señales. Y no sé, queridos hermanos, pero en mi caso, durante toda mi vida de conocer al Señor, por eso es tan importante conocer al Señor, porque no sé si a ustedes les ha pasado que cuando uno tiene una buena amistad con ciertas personas, con ciertas, así, uno dice, ya sé lo que quiere decir, ya sé cómo piensa. Cuando uno le conoce al Señor, entonces uno puede decir, esta es la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando uno está sin saber qué hacer, ahí uno tiene que buscar la voluntad de Dios y siempre tendremos una respuesta, Ujú. que puede ser a través de una manifestación o puede ser a través de una confirmación cuando uno siente paz en el corazón al hacer y ya no hay ninguna inquietud, ninguna duda, ninguna inseguridad. Entonces, qué importante es conocer a Dios para saber que lo que voy a hacer agrada al Señor. Eso nace de una comunión íntima con Él. Y en última instancia, es que hay dudas y todo, pedirle una señal al Señor, que Él no se ha molestado cuando se le ha pedido señales y Él da a su pueblo para que pueda estar seguro de lo que debe hacer. Así es, así es. Sí, antes de darle la palabra a Natita o Nico, Avi. Yo tenía una, o sea, algo que me generó como una duda era esta diferencia entre cómo puedes equilibrar esto de, puede ser causal, cómo respondas entre el transgredir o no un mandamiento. O sea, hay que ser como muy tinoso en eso. O sea, no es algo tan ligero. O sea, creo que eso es importante precisarlo, ¿no? O sea, va a haber circunstancias en las que esa causalidad tendrá que tener un proceso, pero no sé, hasta de riesgo en el que tú digas, no, o sea, tal vez como lo que tú decías, ¿no? La Segunda Guerra Mundial y todo lo demás. Pero aún en este tema, lo que mi pregunta era como, toda norma tiene un proceso de regulación. Entonces, para un mandamiento, hay normas también que regulan y hacen funcionar el mandamiento, ¿verdad? Entonces, yo lo que estaba pensando es que en este caso, el mandamiento es guardar Shabbat. Y ahí venían normas, pero esas normas las establecían, ¿cómo se establecían? O sea, las establecimos nosotros, las estableció Moisés, como no van a, ¿cómo era, cómo esto que decías tú, no? Los israelitas tienen estos ítems que no se pueden hacer sí o sí en Shabbat. Entonces ahí esa norma que es humana se vuelve rígida y ahí irrumpe con esto de la racionalidad de la causalidad. O sea, no puedes razonar, creo yo, porque ya sabes que, por ejemplo, en Shabbat no debes levantar peso, no debes trabajar porque se vuelve muy rígido y se vuelve muy complejo el proceso de racionalidad. Entonces, ¿cómo entender eso y cómo comprender esa disyuntiva y más ahora? Porque ahora suena muy ligero eso de, o podría sonar ligero, podría sonar justificativo el hecho de, es que, ¿cómo saben decir ese dicho de, como que todo se puede justificar? No recuerdo ahorita el dicho, pero creo que esa es como mi pregunta y hasta mi temor, que no debe ser algo así como
porque todo, cualquiera puede justificar transgredir principios, o sea, mandamientos, y eso se volvería casi una anarquía riesgosa, diría yo. Entonces, esa es mi pregunta. Sí, en realidad has hecho una pregunta muy, muy buena, ¿sí? Y la otra que creo que de alguna manera ya lo respondimos antes y es esto. Un escenario difícil es muy complicado imaginárselo, ¿sí? Es muy complicado imaginárselo. O sea, aún si nos pusiéramos así a echarle mucha cabeza, digamos, a así imaginarnos los escenarios más complicados de aplicación de los mandamientos, créanme que siempre va a pasar algo que lo supera. Digamos, así que por escenarios difíciles no hay problema, digamos, porque créanme, es bastante intuitivo cuando se presenta un caso difícil. Es bastante fácil saber cuándo es un caso difícil. Y una forma de saber que es un caso complicado, un caso así sui generis y demás, una de las formas es porque no está contemplada en la Biblia, básicamente. Entonces, cuando te pasa algo que recurres a la Biblia y dices, esto es nuevo, te encuentras con un caso nuevo, complicado, etcétera. Entonces, y depende mucho del caso, como te digo. Pero cuando estás ante un caso complicado, así difícil, por lo general, sabes sabes por qué no está en la Biblia. Me acuerdo de un caso ¿se acuerdan ustedes en Éxodo en Levítico? Es de esta persona que precisamente en Shabbat se le encuentra recogiendo leña, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó? En Éxodo, creo que está Éxodo 24, 25, algo así. Entonces, fíjense ustedes, se le encuentra recogiendo leña y ¿qué pasó? Esto difícil. Todavía no estaba dicho. ¿Qué hicieron? Pónganle en guardia un ratito y preguntemos. ¿Por qué era difícil? Porque es que no se sabía si es que eso que hizo la persona era merecedor de castigo, se le castigaba, no se le castigaba, ¿cómo se procedía? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace en ese caso? Y lo que hicieron fue lo que básicamente le estoy comentando, que de ahí en este caso estaba pensando para responder lo anterior. Lo que se hace es suspender el asunto, dejarle vigilando que no, el asunto, que no se empeore, que no pase nada, que se quede ahí, buscar la respuesta del Señor, y una vez que el Señor responde, hacer lo que el Señor responde y sentar precedente. Esa es la forma completa de hacerlo, ¿ya? Es la forma completa, una vez más, es cuando se ve un caso complicado, es suspenderle, o sea, procurar que eso se detenga ahí, se suspenda, no genere más cosas, se suspenda ahí, preguntar al Señor, una vez que el Señor da la respuesta, hacerlo, ejecutarla, y después sentar precedente. Es decir, en este caso pasó tal cosa y el Señor respondió de tal manera. Por lo tanto, los siguientes casos que pasen así, ya sabemos cómo actuar. Fíjense, ese es digamos, el escenario completo, porque no basta, por ejemplo, con lo que, como decíamos. Y por eso miren ustedes que es muy importante incluso el testimonio y demás. Fíjense la importancia del testimonio. ¿Se acuerdan que en las iglesias, las congregaciones solían tener antes, me acuerdo, un tiempo de testimonios? Ahora, con esta perspectiva, fíjense cuán importante es ese espacio, porque eso implicaría un espacio en donde hubo una causa complicada que el Señor habló y dijo, a mí el Señor me enseñó de esta manera, hermanos. Me explico, que básicamente eso viene siendo el Evangelio, un testimonio. A todos los demás que vayan a leer esto 2000 años después, acuérdense que esto pasó y que así se resolvió. ¿Ya? Entonces, fíjense que es una forma muy interesante de comprender la Biblia, ¿no? Y si bien no hemos atacado mucho, por eso decía, ojalá esperemos avanzar un par de versículos, es precisamente por eso. Porque fíjense, no, mi objetivo, entre paréntesis, no antes de darle paso a Natita o Nico, el objetivo mío no es tanto avanzar tanto en contenido como sería en materia, sino también en algo que se suele dejar de lado y es la metodología. O sea, es la típica de no dar pescando sin enseñar a pescar. Es eso. Entonces es eso, que todos desarrollemos y veamos cosas que de pronto el Señor me ha permitido ver a mí y que quiero compartirles a la vez. Y mientras hacemos estos ejercicios de razonamiento, de pregunta, tal, mi idea es que todos practiquemos eso. Nos preguntemos, nos cuestionemos y veamos más allá del mundo. Ya les digo, porque si no, la respuesta clarita, el Señor Jesús es el Señor del sábado y ya está. Explico, pero he visto aquí mucho material para eso, para desarrollarlo y más que nada, fíjense que está pasando algo bien bonito.
que estamos conversando acerca de la palabra. Y esto deja de ser la típica clase, exposición, charla, donde uno habla por determinado tiempo, los demás aplauden y nos fuimos. Esto se convierte en lo que debería ser una clase. Que de hecho, fíjense ustedes que así eran las conversaciones con el Señor Jesús. Preguntaban, se repreguntaban, tal. Era mucho más lo que llaman participativo, ¿no? De ahí que el Señor Jesús sea maestro, porque no era que se sentaba, ya me van a escuchar, les voy a enseñar, clase magistral, ¿no? ¿No? Se sentaba, les preguntaba, tal, ¿habéis escuchado? ¿Habéis oído? Fíjense que es otra forma de enseñanza, pero potente, y que hace que, fíjense ustedes, la persona a la vez que aprende los contenidos, aprende a cómo hacer la cosa. Es una enseñanza bastante más completa. Fíjense, que eso lo tenía el Señor hace 2000 años. ¿Ya? Entonces, fíjense, no es solo el memorizar, a ver, apréndete los mandamientos, de memoria levítica. Puede servir, pero lo más importante, y lo que hizo el Señor aquí, fíjense, es tener discípulos que aprendan a pensar, que aprendan a razonar, y no solo lo que se puede aprender en un curso de lógica, de lo que sea, sino aprender a pensar con el Espíritu Santo, con la mente del Espíritu Santo. Porque no es que cuando nos convertimos ya así, es que hay que masticarle, hay que darle chance, hay que aprender a pensar con el Señor, hay que aprender a hacer las cosas. Y para eso están estos espacios, precisamente. No solo para que yo me dé el lujo de decir, ay, qué bonita, cuánto sabe el cosa. No, sino la idea también es eso, que aprovechemos el tiempo para eso, para desarrollar muchas otras cosas que por lo general no siempre se da chance. ¿Sí? Eso. Natita. Hola, Josuecito, hermanos. Bueno, en este análisis que el Señor nos ha permitido, ahorita conversando con Nicole, y ella me hace ver, bueno, dos cosas. Primero que es como que eh, estos señores fariseos estaban siguiéndolos a los discípulos, ¿no? Porque no los dejaban ni caminar por donde iban, ellos ahí estaban. Entonces, en este sentido, el Señor utiliza esa hermosísima historia de David. Y si nos podemos hacer un paralelismo con lo que estaba viviendo exactamente el Señor Yehoshua, la misma persecución que David. Porque, ¿qué es lo que quería Saúl? Saúl quería que su reino prevalezca, ¿no? Quería gobernar. Y David era de la misma casa del Señor Yehoshua. O sea, o sea, David el amado. El rey, Y claro. entonces era el Señor Yehoshua anticipando lo que iba a pasar. Entonces, Exactamente. en esta persecución, el Señor lo que prevalece es, o sea, son diferentes doctrinas, son diferentes reinos. Entonces, era esta cosa tan hermosa como el Señor pudo haber utilizado, como decía mi hermana, cualquier otro argumento válido y los desmoronaba, pero era traer a colación esta persecución que tuvo David y es la misma persecución que tuvo el Señor Yahushua y es la misma persecución que tenemos nosotros ahora en el mundo. Y leyendo Primera de Samuel, que es de donde el Señor menciona, Primera de Samuel 23, 21. Esa parte me pareció hermosísimo que cuando el sacerdote lo arma con la espada de Goliat, la misma espada que David le ganó a Goliat, porque así como el espíritu de David, el espíritu de Goliat y el espíritu de los fariseos era de persecución contra el Señor Yehoshua. Eso me pareció precioso, nos pareció aquí conversando con mi ñaña. Dios les bendiga, hermanos. Exactamente, y allá precisamente iba Natita, le has dado al clavo una vez más. Y es que exacto, lo que iba a decir, fíjense, pasando todo este tema, ¿no? Que lo primero, digamos, para cerrar la idea, lo primero es un tema argumental, o sea, un tema de formal. Tú me das un argumento, yo te doy otro de la misma, o sea, esto se puede, básicamente. O sea, lo que estaría diciendo el Señor Jesús en primer momento es, no soy el primero, ya, o sea, en algún momento hasta el rey David lo hizo, ya, y está justificado y fue bueno y tal. Pero hay otra razón más de fondo, más simbólica, que es la que acaba de dar Nati, ¿ya? Y a eso iba, ¿ya? Y es precisamente esto. Pudo haber escogido cualquier otra historia, porque no es que no hay, las hay. Pero escoge la del rey David, y el contexto es bien simpático,
Y ahí se entiende por qué es que termina concluyendo que que Jesús es el Señor del Shabbat. Porque fíjense, el rey está inmiscuido en la historia, David, el rey, está inmiscuido. Entonces el rey David, el legítimo rey, está siendo perseguido por el que ya no es el legítimo rey. Y en su huida acude al sumo sacerdote, ¿ya? Que digamos, y David no estaba autorizado para, pero ante una razón mayor le dan el pan de la proposición. Y además de eso, le dan pan y le dan armas. Y coge la espada del enemigo para defenderse. Y además, la historia no culmina ahí. Cuando seguimos leyendo Samuel 21, resulta que él va y se va todavía a tierra extranjera. Y se hace pasar por loco. Para que no le maten y todo lo demás. Mientras Saúl le sigue persiguiendo. Entonces, fíjense, no sé si vemos ahí precisamente el paralelismo con el Señor Jesús. Como decía, él también está en un campo, ¿no es cierto? Está siendo de alguna manera perseguido por el mal, queriéndole matar y tal. Todavía no es tan evidente eso, ¿no es cierto? Pero se sabía dónde iba. Estaba en un sentido despojado de su realeza, el Señor Jesús, y con la espada del enemigo es que se defiende. ¿Me explico? O sea, le está dando un mismo argumento como el que les dice. Básicamente eso. Pues fíjense que hay una cosa muy interesante. Así que básicamente aquí lo que está hablando el Señor Jesús en un sentido más profundo es, en últimas, amigos, hasta el rey se le permitió. Fíjense. Y si al rey David, aquí hay otro argumento mucho más fuerte, lo que decía el estevita, ¿no es cierto? Les dice en el 27, fíjense. También él les dijo, fíjense, el día de Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, esto nos está ratificando, por un lado, esto sirve como un parteaguas. Por un lado, lo que nos está diciendo es, miren, en últimas, lo que decía Avi, ¿cuál es esta relación de causalidad? O sea, ¿por qué todos esos mandamientos que resguardan a uno? Es por esto, porque detrás de todos esos mandamientos que están, hay algo que les cohesiona. Y aquí el Señor nos enseña respecto del Shabbat. Dice, el Shabbat es el núcleo duro, digamos, del mandamiento. Imagínense un huevito, la yema, ¿ya? Y eso se articula a través de la clara y del cascarón, ¿ya? Entonces, toda la clara, el cascarón, todo eso, son el resto de mandamientos, no trabajes, no hagas quemas, tal, todo eso, ¿ya? No recojas leña, tal, todo eso, ¿ya? Pero resulta que todo ese cascarón está unido por algo, en el caso del huevito sería esa telita, ¿no es cierto?, que le envuelve, ¿cierto? ¿Eso qué es? Eso es este mandamiento, este principio de acá, que es el día de Shabbat, el hombre no fue hecho para el día de Shabbat, sino al revés. ¿Eso qué procura? Porque acuérdense, ¿cuál es el objetivo del Shabbat? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan dónde aparece por primera vez el día de Shabbat? ¿Dónde aparece? Génesis. Génesis 1 al final. ¿Y se acuerdan cómo dice? E hizo el Señor un Shabbat, ¿no es cierto? Dice así, cesó Dios de toda la obra que había hecho. Entonces, fíjense, eso es lo que quiere decir aquí. El día de Shabbat fue hecho para el hombre. O sea, ¿para qué? Para que se despeje y se despoje de todas las cosas que viene haciendo en el día a día, en los días laborables, como comprendemos, y tenga un momento en el que se prepare para las cosas que realmente sirven. Para eso sirve Shabbat. Por eso estamos aquí. ¿Ya? Porque fíjense, es lo que siempre se pone de testimonio. Fíjense lo que hemos hecho ahorita, en este tiempo. Seguimos trabajando, espero que no todos, que ya no, ¿ya? Pero al menos los que estamos acá, ¿no es cierto? ¿Qué hemos hecho? Cesar de trabajar, pero nos acostamos a dormir, ¿no? No. Cambiamos de actividad, cesamos eso, ¿y ahora qué estamos haciendo? ¿Estamos de vagos ahorita? No. Créanme que hay una actividad, pero neuronal potente. Ya estamos ahí trabajando, estamos aquí estudiando. ¿Y qué hemos hecho entonces? Hemos cesado, pues un punto, ¿no es cierto?, a las actividades cotidianas. Hemos entrado en este espacio en el que nos preocupamos de las cosas más importantes que tienen que ver con la eternidad. Fíjense ustedes, ¿ya? Entonces, ahí vamos. Entonces, ¿a qué se refiere esto de
no es del Shabbat para el hombre, no es del hombre para el Shabbat, sino al revés. Lo que quiere decir es, fíjense, el Shabbat es una herramienta como todos los mandamientos, lo que quiere decir. El Shabbat es una herramienta, un don, un regalo, como ustedes le quieren ver, como ustedes lo quieran ver, que el Señor dio a su pueblo para que lo utilice en función del reino. Así de sencillo. Y ahí entra, y es una oportunidad, como se suele decir de otras maneras, ¿no? Es el espacio propicio para poner en práctica los mandamientos que de pronto en la semana no se puede, por alguna razón. Entonces ya les digo, si durante la semana se me complicó leer la Biblia, pues hoy lo hago. Ya si en la semana no oré como quería, etcétera, pues hoy lo hago. Si en la semana no pude abrazar a mis hijos, bendecirles, abrazar a mi esposa, darle una bendición, orar juntos, pues ¿cuándo lo voy a hacer? Pues ahora, ¿ya? Fíjense, incluso nosotros, ¿cuánto no quisiéramos vernos todos los días? Ya, pero entre semana es complicado. Entonces, ahora nos vemos. Pasar juntos en familia, Pasar juntos en familia, leer la Biblia juntos, conversar, hacer visitas a los hermanos. visitar, preocuparse generalmente por hacer el bien, que es básicamente de lo que va a hablar el capítulo 3, ¿no? Está permitido hacer en el día de Shabbat el bien. Ahora, alguien de ustedes póngale un límite al bien. Pues no hay límite para el bien. Para el bien no hay límite, ¿ya? ¿Ya? Pero ahora hay que, digamos, decir de manera preliminar, ¿no? En términos generales, para que despejemos y para que veamos a qué se refiere, ¿no? Porque esto no, ya les digo, esto hay que entenderlo en los límites del Génesis, en los límites del Éxodo, que no es que el Señor Jesús está diciendo, ah, bueno, Dios, como yo soy Dios, hagan lo que quieran. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es, yo mismo lo creé allá en el Génesis y yo sé cómo funciona esto. ¿Ya? O sea, hablando en términos informáticos, como decir, ustedes usan el Word, yo le programé. Ya, básicamente, ya, es básicamente eso. Entonces el Señor es el que hizo todo eso, el que se ideó y sabe cómo funciona. Y sabe cuando alguien lo está utilizando mal. Y acá parecía que estaban poniendo la vista solamente en las formas. Y eso es algo muy peligroso. Y lo que el Señor aquí también nos está llamando la atención es, fíjense, es algo muy importante, especialmente para nosotros que de pronto estamos en este ámbito de esto, aprendan los mandamientos, como que es lo nuevo y tal, ¿no? Pero fíjense, lo que nos dice es, más allá, o sea, además, si se quiere, de aprender los mandamientos, es importante aprender cómo se articulan, cómo es que Dios piensa, para qué están ahí, no están para hacer una carga. Los mandamientos no son carga. Los mandamientos son herramientas. Si se quiere de otra forma, son armas. ¿Ya? Porque, por ejemplo, ya el ejemplo que siempre les pongo, ¿cómo combato el egoísmo, por ejemplo? ¿Cuál es el arma que nos da Dios contra el egoísmo? El diezmo. El diezmo. Fíjense, ¿ya? ¿Cuál es el arma que nos da contra la soledad, contra todo eso? No dejaros de congregarse. ¿Me explico? Son armas, si lo ven así, son armas, son herramientas. Ahora, el Señor, fíjense, sí, como utilizando las palabras del Señor, en el mundo tendrán aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido el mundo, sí, y eso que está muy bonito, una de las formas de cómo se vence el mundo es, vea, métase a Shabbat, acójase, ármese de ese mandamiento, utilícelo, que está ahí para algo. Ya, no está ahí porque estaba vacío un pedazo en la Biblia, faltaba un algo ahí, había un pedazo en la tabla de piedra ahí que Dios le dio a Moisés, ¿no? Entonces, cuando tenía que llenar el hueco, lo puso ahí, bueno, pongamos un día. No, está por algo. Es que entre tantas cosas nos es un arma que nos ayuda a defendernos contra un montón de cosas. Ya les digo, fíjense, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay semanas, hay momentos en donde uno llega tan ofuscado y desea tanto anhelo el viernes. La gente parece a tomar, para dormir, para cualquier cosa, irse de farra, irse de viaje, cualquier cosa. Pero fíjense que nosotros, y yo lo he llegado a sentir, ¿no? Cuando una semana complicada, ¿cierto? Qué ganas de que llegue Shabbat para olvidarme de eso y sentarme a leer la Biblia, a orar, a conversar con mi esposa, etcétera. Y qué diferencia que es, la mente cambia, la mente comienza a funcionar de otra forma, el cansancio se va, etcétera. Es una cosa diferente, ¿ya? Entonces, y eso es un arma, porque estoy ofuscado, cansadísimo, así, pero que no veo, ya, no puedo ver el trabajo, es una cosa horrible, así me pasó mal, me hablaron por último, no sé, ¿cierto? Me fue mal, me dio una mala noticia, todo lo que sea. Llega el Shabbat,
Y me armo del Shabbat, por así decirlo, utilizo esa arma y digo, Señor, ahora me pongo a orar, me pongo a dar gracias, me pongo a cantar salmos, me pongo a cantar alabanzas, me pongo a hablar tus buenas nuevas, a leer. ¿Me explico? ¿Y acaso no cambia la perspectiva? Y ahí entendemos la naturaleza, si se quiere, del Shabbat. No es que nos pusieron un cinturón de fuerza, así, toma Shabbat, así para que te cansen. No, al revés. Es que Dios sabe cómo es este mundo. Dios sabe todo lo que está sujeto este cuerpo en este mundo. Ya, llámese estrés, deuda, de todo, todo eso. ¿Y ustedes creen que que Dios es tan malo como para encima de eso poner otra cosa de Shabbat? No, no. Señor nos dio el Shabbat para saberlo utilizar. Hay normas que seguir que nos enseñan a, entre otras palabras, dejar de hacer lo que hacemos de lunes a viernes, de domingo a viernes, por así decirlo. ¿Ya? Pasemos eso. Entonces, si ya les digo, si y hacemos, de otra forma de enfocarlo, en el Shabbat hacemos lo que hemos de hacer por la eternidad. ¿Ya? Si de pronto se nos complica, ¿no? ¿Qué hacemos en Shabbat? Todo lo que hemos de hacer en la eternidad. Así que si ustedes de pronto, como se suele decir en las iglesias, ¿no? Que suele decir eso respecto de la alabanza, ¿no? Que así vamos a estar hablando por la eternidad. No, no todo es canción. Se hacen también cosas. Se hacen, ¿ya? Y si no, ¿qué creen ustedes? Que está la Biblia ahí pues, de gana, está pintada, ¿no? Todos los mandamientos son porque son lo que seguiremos haciendo cuando Él venga. Y ya. Entonces nos sirve además como un entrenamiento, como una práctica, que a la vez que nos prepara para el mundo venidero, nos prepara para este. ¿Ya? Para soportar esto, para saber batir, con lo que veíamos el anterior sábado, ¿se acuerdan? Para combatir las emociones, para combatir el estrés, para combatir todo. ¿Ve? Estas son 24 horas que nos da el Señor de despeje, de rearme, de reagrupecer, de todo, no sé, es eso, para eso está. Es un tiempo que el Señor, y créanme, de pronto, no parece, pero es cierto, el Shabbat es un tiempo que cuando el Señor lo propone así en el corazón de uno, vean, todo funciona para que usted pueda estar en casa en Shabbat y esté normal, tranquilo y haga las cosas como tiene que hacer. Si puede compartir una cena, si puede hacer una alabanza, si sabe cantar, si sabe orar, si sabe... Dios ordena todo. Así tengamos la semana y el trabajo más ocupado del mundo. Si lo ponemos así, lo entendemos eso como un arma, como una herramienta útil que el Señor nos da a nosotros para sabernos defender en este mundo, vean que eso funciona. Y cuando no estamos pensando, el sábado también tengo que seguir haciendo eso. ¿Ya? Shabbat, que es un arma, es una herramienta, es un espacio hermoso. Y fíjense cuánto nos hemos deleitado acá precisamente en esto. ¿Ya? Entonces, fíjense. ¿Ya? Entonces, el Shabbat, más allá, digamos, de que es de viernes 6 de la tarde a sábado 6 de la tarde, incluso en algún momento, de pronto nos ha pasado, ¿no? Que se convierte en una cárcel. Incluso muchos judíos lo viven así. Una cárcel, así de ya quiero que se acabe para poder salir, ya quiero que se acabe para que abran los restaurantes en Israel, ya quiero que se acabe para que abran el cine, para poder ir, para ver mi programa, para... Entonces se convierte en una cárcel, ¿no? Y fíjense, si de pronto alguno de nosotros lo está viviendo así, es porque no está disfrutando el Shabbat. Es porque su mente está en el mundo. ¿Me explico? Entonces, si yo sacar el Shabbat para eso, para tal, o sea, vea, hermano, mejor olvídese del Shabbat y vaya que irse. Pero no está aquí, como dicen en esa película, con la mente en el juego. Tengo que estar acá. Entonces, si es Shabbat, es Shabbat. Ya olvídese, después tiene tiempo para ver películas, para lo que sea. Leer el libro que va después. Ahorita preocúpese de las cosas del eterno, que eso le va a generar más rédito a la larga. Va a generar más rédito con los niños, con todo, vean. Yo les digo, incluso para que vean, de pronto de lunes a viernes, incluso con nuestros niños es complicado pasar. Cuando nosotros tal vez nos llegan ya cuando los chicos están dormidos y salen cuando los chicos están dormidos. Pero Shabbat es un buen momento para pasar juntos. ¿Ya? Para pasar, conversar, preocuparse, cómo estás, etcétera, un abrazo, todo. ¿No? De tal manera que incluso fíjense que eso es algo muy hermoso con los niños. Se puede lograr precisamente eso, que los niños anhelen el Shabbat.
porque saben que ahí está lo que debería ser siempre. Que por nuestra situación es muy complicado que se pueda hacer eso todos los días, se comprende. Pero al menos Shabbat, y que se anhele, que se desee, y que se disfrute. Y ya les digo, y si de pronto algunos otros tienen un Shabbat así cargoso, hay que revisar. Porque si se está sintiendo el Shabbat así como que, ya tengo que entrar, ya no puedo hacer esto, ya, ¿qué hora se acaba? Ya, pues su corazón está en otro lado. Pero en cambio, si lo vemos como ya viene Shabbat y preocupémonos, tal, tal, ya fluye la cosa. Incluso, ya les digo, hablando en términos así de las cosas del mundo, la productividad aumenta, ya la forma de ver los problemas cambia, las relaciones interpersonales cambian. Hay una cosa, pero hermosísima, que ya les digo, y de pronto los que estamos acá, muchos hemos practicado y hemos aprendido esto, y con experiencia propia de mí les puedo decir, vea, de cuánto nos hemos perdido tantos años, de cuánto nos hemos perdido, que como normalmente se suele tirar mucho hate, como se dice ahora, ¿no? Mucha cosa a la iglesia cristiana por las interpretaciones que sabemos que están mal, todo lo demás, pero para no abundar en eso, vean, en serio, cuánto se perdió por cambiar el día, cuánto se cambió, cuánto se perdió muchísimo por cambiar el día del Señor por un momentito en un día. ¿Cuánto se cambió? ¿Cuánto se perdió? Créanme que cuánto se perdió. ¿Cuánto tiempo, cuántos siglos se perdieron así? ¿Ya? ¿Me explico? Y por otro lado, viendo nosotros, cuán hermosa oportunidad tenemos de aprovechar eso que nos da el Señor. Cuán hermoso es esto de que tenemos aquí, de estar tranquilos, ahora que tenemos libertad y todo, de podernos, fíjense, visitarnos, preocuparnos los unos por los otros, compartir un plato de comida y saber cómo están, ver los rostros, como decía el apóstol Pablo, no pronto quisiera ver el rostro de cada uno de ustedes, sabernos de alguna manera. ¿Me explico? Vean que eso cambia la perspectiva, cambia un montón de cosas, ¿ya? Y en realidad nos hace, como diría, descansar, pero no en el sentido de que, ay, necesito 8 horas de sueño. No, se descansa en realidad en otra forma totalmente distinta que normalmente no se tiene. Porque si no es esa que típica que se suele decir, no, dormí pero no descansé. Amanece cansado. Exacto, Amanece más duerme cansado. cansado, amanece más cansado. Ya, eso es porque no hay Shabbat. Entonces, una buena forma es, vea, descanse, duerma bien, ore, tal, y en este día recárguese, aprenda, utilícelo. O sea, es como vean, o sea, tienen un arma maestra ahí, y a veces no se usa. Ya les digo, es como tener, no sé, hablando así en computadora, una mega computadora así, pero con procesador, así, y viendo YouTube. O sea, y solo utilizando para el Netflix. Ya, no sé, me explico, o sea, con una computadora que podría hacer un montón de cosas utilizándole para el Word. Ya, es eso. Entonces, vean, tenemos, y es lo que Marcos nos está diciendo acá, vean, en realidad, miren la utilidad que tiene el Shabbat. O sea, la disposición que puso Shabbat para el Señor a través del Shabbat para nosotros. Tanto que se puede hacer. Y fíjense que es algo hermoso porque tenemos uno semanal. Fíjense cuánto, ya les digo, nada más para recordar. Fíjense cuánto hemos aprovechado, nomás nosotros en este tiempo de pandemia, y todo más en estudio de la palabra. ¿Cuánto tiempo hemos aprovechado? ¿Ya? Nos hemos dado unas 3 vueltas al Pentateuco, hemos estudiado ya algunos libros y tal. Se aprovecha mucho. Fíjense, ¿ya? Y eso que no nos vemos, físicamente, ¿no? Entonces, fíjense, ¿para qué está? O sea, y una vez más, si con algo les puedo decir, preguntémonos así, cada uno, ¿para qué está esto en mi vida? Porque ya les digo, mi situación es diferente a la de cada uno de ustedes. Y es tarea de cada uno de nosotros preguntarnos eso, ¿para qué está el Shabbat en mi vida? ¿Qué Dios me quiere dar con el Shabbat? Me acuerdo mucho del Juanquita, ¿se acuerdan? Él sabía decir algo bien simpático, que entendiéndole como ahora le conocemos desde eso. Lo decía, el Juanquito sabía decir, cada fiesta, decía él, ¿no? Cada fiesta es un regalo, cada fiesta el Señor nos da un regalo. Y claro, a veces eso lo entendemos para las fiestas mayores, que Pascua, que tal, ¿cierto? Pero resulta que Shabbat es la principal.
Y siempre preguntémonos, ¿qué nos tiene que dar el Señor en cada Shabbat? Es algo hermoso, es bellísimo, ¿ya? Nos quiere dar realmente reposo, descanso al cuerpo, quiere dar un tiempo con la familia, la palabra, aliento, no sé, una jalada de orejas de pronto. Ya me explico. Para eso está el Shabbat. Y no es como normalmente se le suele vender, ¿no? Como que nada, es una cosa así restrictiva. Pero hermano, está volviendo al... No, es que no se ha entendido. E incluso les digo, hasta el ¿Puedo, judío actual no ha entendido lo que es el Shabbat. Porque es que, puedo leer un poquito de la palabra, Josué, perdón? sí, Sí, oyendo eso precisamente, queridos hermanos, cuando el Señor determina un día para descansar, es para reponer las fuerzas, porque esta es una maquinita que también se desgasta en los días. Y ahora a veces terminamos más que cansados físicamente, por lo menos acá en la ciudad, pasamos estresados, agitados, sin saber qué hacer, con tanta violencia, con tanta cosa que hay. Entonces el Señor dispuso precisamente para que descansemos y pasemos con la familia. Hoy en día la familia está venida muy a menos. A veces el hombre ocupa el sábado para irse a jugar y cuánta cosa, ¿no? Pero creo que nosotros como hijos del Señor tenemos que afianzar el pasar con la familia, con la esposa, el esposo, con los hijos, visitas, si hay nietos y visitarnos y todo eso. Y estaba a propósito de que en este tiempo he estado leyendo todo el profeta Isaías y que ya me falta un capítulo para concluir una vez más. Me topaba con esto que ya lo hemos leído, creo que todos lo hemos leído muchas veces, capítulo 58 y versículo 13 de Isaías y 14. Mira lo que dice, qué hermosísimo es esto, ¿no? Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y los llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Muchas veces nosotros pasamos sin sabores, situaciones bastante complejas, complicadas. Es porque a veces no estamos obedeciendo al Señor y por el hecho mismo de tener ese día dedicado al Señor, dedicado a la obra del Señor, como dice acá, te deleitarás. Es que el deleite del Señor precisamente es ese descanso espiritual, es esa paz que ahora ya no tenemos. Todos andamos y ahora con tanta violencia que hay, andamos con el miedo de que qué horas me asaltan. Uno se sube al troll, se sube al bus acá en la ciudad y uno anda viendo quién de pronto está por ahí medio sospechoso. Ahí en las calles uno anda, pero viendo a un lado y a otro. Entonces es un estado de psicosis que casi va viviendo ahora con estos cochebombas que están explotando en nuestras calles, ¿no? Entonces, esto exaspera el espíritu de la persona. Ya dice, Dios mío, no sé qué va a pasar, están pero bastante preocupada la gente y qué bueno es que llegue un día en el que podamos pasar sin preocupaciones, digamos así, con nuestro Dios, con nuestra familia, haciendo de nuestro hogar un lugar deleitoso y pasando con el Señor a través de la lectura de la palabra, de la oración, de la visitación y tanta cosa que es lo que enriquece, aporta positivamente a nuestra vida, con los hermanos, con las familias. Qué hermoso es eso. Compartir la enseñanza de la palabra, alguna bendición que Dios nos da, compartir con otros, visitar, llevar una ayuda de pronto para alguien que necesita. Entonces, como dicen, no hay límites para el bien.
no hay límites para el bien, hacer el bien, hacer de pronto, invitar a alguien a que venga a comer en la casa. O sea, venga, venga, leamos la palabra o oremos juntos. O si sabemos que alguien está en problemas, permítame hacerle una visita, ir a visitar, llevarles una porción bíblica y orar junto con la persona, animar a los que necesitan. Eso es tan importante y nos hace mucha falta en este tiempo. Entonces, creo que esto que me he permitido leer, es que versículo 13 y 14 del capítulo 58 de Isaías, es realmente bastante hermoso, ¿no? Creo que ahora a veces no nos deleitamos en el Señor y tenemos esa felicidad, esa alegría de saber que somos hijos de Dios, no somos una, por lo menos el pueblo de Dios, no somos un grupo de gente que andamos asustados, que andamos pero así con una preocupación permanente, ¿no? En medio de todo tenemos paz, tenemos esperanza y vivimos en esa dimensión con nuestro Dios. De tal manera que, queridos hermanos, el hecho de saber que Dios ha determinado un día para que podamos reponer las fuerzas, no solamente porque podemos pasar acostados, sino porque podemos pensar en otras cosas de valor eterno. Todos los días, y a veces les pasará a ustedes, que aún uno va a dormir y va a pensar en el trabajo ya de mañana. A veces vivimos adelantado y hay que vivir un día a la vez, como decía ese corito antes que se cantaba, un día a la vez, un día a la vez. Esa es una forma de vivir también la vida cristiana y es lo que nos enseña el Señor. Eso quería compartirles, queridos hermanos. Así es, sí, y precisamente el versículo, para ir terminando, ¿no? El texto que se lee de Isaías tiene una particularidad porque en español se lee, ¿no? Que si retrajeres de lo que a ti te gusta, como es que dice, en tu pie, de lo que a ti te parece deleitoso. Bueno, Si ¿qué más? retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad Ajá, ¿y qué en más? mi santo día, dice. Ajá. Y los llamares delicia, santo, glorioso del Señor. Ujú. Sí, lo que pasa ahí es que hay dos palabras que ahí aparecen cuando traducen esto de deleitoso y demás. Ahí aparecen las palabras jefetz y oneg. La palabra jefetz es básicamente aquello en donde uno se deleita, lo que a uno personalmente le gusta. Y lo que básicamente ahí está diciendo, y si tú en el día de Shabbat dejas tu jefetz, o sea, lo que a ti te gusta, lo que a ti te causa deleite, digamos, en el sentido de algún placer, si se quiere, ya un deleite, un disfrute, pues resulta que si dejas eso y llamas, o sea, disfrutas, en cambio, del Shabbat, vas a experimentar oneg, que es diferente. Oneg, en cambio, es un deleite, pero en cambio de las cosas del cielo. ¿Sí? Son dos palabras diferentes ahí. Exacto, un disfrute celestial, si se quiere. Exacto, no es el disfrute de la carne, de ay, qué peliculón que me vi, ¿no? Ah, qué buena película que me vi. No, eso es Jefetz. Pero en cambio, por ejemplo, ahora podremos estar experimentando esto de Oneg, porque es otro disfrute, otro deleite, pero que no es ese carnal basado en hormonas, ¿me explico? Es diferente. Exacto, este aguanta, perdura, etcétera, exacto, exacto, ¿sí? Entonces, y finalmente lo que está ahí también está conectado con esto, porque ¿quién es el que está diciendo qué es el Shabbat? En esa parte de Isaías, sino Dios. Y fíjense lo que termina diciendo en Marcos 2:28. Por tanto, el Hijo del Hombre, que como sabemos es un título del Mesías, ¿cierto? Es Señor del día de Shabbat. ¿Qué quiere decir? Es un argumento de autoridad. Por último, yo sé cómo se hace esto. O sea, esto entonces podríamos reconstruir todo este pasaje, podemos reconstruir al revés. Ahora sí al revés. O sea, la cuestión es, por dado que el Señor es el dueño, es el que sabe, el que maneja, el creador, si se quiere, del día de Shabbat, es que Él sabe cómo funciona todo lo demás. Así que no hay problema que los discípulos, aunque estén abriendo camino, lo están haciendo para el Rey. Por lo tanto, en virtud de que está haciendo una obra de bien para el Rey, está justificado. Fíjense, más allá de lo que a primera vista podría parecer que no. Entonces, fíjense, es lo que decía el Señor en Mateo, ¿se acuerdan? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, que es Mashiach. Y lo demás será añadido. O sea, y eso es lo que nos tiene que llevar a pensar otra vez.
para terminar, todo lo que hagamos en el día de Shabbat debe ser hecho con perspectiva de él. ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo ayudo al reino? Y al reino se le sirve no solo yendo a predicar, no solo. Al reino de primera línea se le sirve con la familia, con uno mismo. Comenzando con uno mismo. Vean cuán importante es que en esta época nos preocupemos por uno mismo y también por los de la casa. ¿Sí? Y esa es una buena forma de obrar por el reino. ¿No les parece? De obrar por los que Dios puso bajo mi cuidado, mi esposa, mis hijos. Si tenemos animalitos, si tenemos alguna cosa así. Ya, o sea, preocuparnos por todas esas cosas. ¿Ya? Tanto más, ya les digo, si consideramos que de todo esto hemos de dar cuentas. Tanto más si consideramos eso. Entonces, fíjense. Bueno, entonces, bendito Dios, hemos alcanzado un poco más de 2 versículos. ¿Sí? Y fíjense ustedes que, como les decía, la intención de estos estudios no es precisamente agotar el contenido. Gracias a Dios no estamos en un entorno en el que toca acabar la materia en cierto tiempo, ¿no? Estaríamos bien complicados. Y más bien la idea es eso, que podamos barajar mucho más de lo que normalmente se dice. Y fíjense ustedes que creo que sí se saca mayor provecho. ¿Sí? Saca mucho, mucho provecho. Sí, quizá tenemos alguna pregunta que quede por ahí. Y si no, podemos terminar. ¿Sí? Bendito Dios, entonces.